En noviembre de 2014, en una planta química de Texas, 4 trabajadores murieron asfixiados en cuestión de minutos. Y pues la causa inmediata fue una tubería tapada y un simple ventilador de techo que, fíjate, llevaba semanas descompuesto. Sí, semanas. Una falla mecánica súper básica. Exacto. Pero lo verdaderamente retorcido aquí, o sea, lo que te rompe la cabeza, es que estas personas murieron trabajando para la misma corporación que 70 años antes inventó los protocolos de seguridad industrial más extremos de la historia. Digo, para no volar la mitad de Estados Unidos al construir la bomba atómica. Es una contradicción brutal. Totalmente. Hoy vamos a destripar el expediente de la corporación esquizofrénica por excelencia, DuPont. Y, honestamente, para procesar esta disección histórica, pues hace falta servirse un buen tequila, la verdad. Porque el nivel de cinismo corporativo que vamos a ver está cabrón. Yo ya tengo el mío aquí. Salud por eso. Y sí, es un análisis absolutamente necesario. Tenemos sobre la mesa, pues una montaña de fuentes, desde documentos históricos del siglo XVIII, informes desclasificados de la Segunda Guerra Mundial, expedientes de la EPA y hasta reportes técnicos de la Junta de Seguridad Química. Puro documento pesado. Sí, literal. Y la misión aquí es, pues, conectar la psicología de esta corporación, entender exactamente los mecanismos de cómo una sola entidad logró darnos la comodidad de la civilización moderna y, simultáneamente, un nivel de toxicidad y destrucción casi apocalíptico. Fíjate que para entender el ADN de esta empresa, tenemos que retroceder al principio. Y el cuadro histórico es, haz de cuenta, una película de terror. A finales del siglo XVIII, Europa es un caos absoluto. La Revolución Francesa está en pleno apogeo. Las cabezas de los aristócratas están rodando literalmente en la guillotina y el negocio más lucrativo, pero también el más inestable y mortal del planeta, es la pólvora negra. Exactamente, la pólvora. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo diablos la familia de un relojero parisino que apenas logra escapar de ser decapitado cruza el océano para convertirse en el mayor proveedor de explosivos de la Tierra? Pues mira, todo se reduce a una ventaja técnica brutal. El patriarca era Pierre Samuel Dupont de Nemours, un economista cercano a la corte francesa, pero el verdadero arquitecto de todo este imperio es su hijo, Eleuthère Irénée Dupont. Este cuate. Sí, este joven no era un improvisado en un garage, o sea, había sido aprendiz de química del mismísimo Antoine Lavoisier. El padre de la química moderna, ¿no? Ese mero. Entonces, cuando la situación política en Francia se vuelve insostenible y la familia casi es masacrada, pues huyen a Estados Unidos por ahí del año 1800. Llegan a un país nuevecito, con una frontera salvaje, que básicamente está buscando cómo armarse hasta los dientes. Y este tipo, Irénée, revisa el mercado y se da cuenta de que la pólvora que fabrican los gringos en ese momento es una completa basura. Era inútil y sobre todo extremadamente peligrosa por su inestabilidad. Así que, armado con ciencia europea de punta, Irénée funda en 1802 su propia fábrica a orillas del río Brandywine, en Delaware. Ajá. Y el lugar era perfecto. Aprovechaba la fuerza del agua para mover los molinos y usaba la madera de sauce local para hacer un carbón de altísima calidad. Pero hay que entender algo fundamental sobre la fabricación de pólvora en esa época. Sí, que no era un trabajo de oficina, claro. Para nada. No era un trabajo industrial normal. Era una ruleta rusa diaria. Estaba de la chingada. O sea, trabajar ahí era aceptar que cualquier martes podías literal desaparecer del mapa. Y de hecho, pues pasaba. La historia registra explosiones brutales. Brutales. En 1815, un molino voló por los aires, nivelando árboles y rompiendo ventanas a kilómetros de distancia. Luego, en 1818, otra explosión masiva mató a decenas, incluyendo al hijo de Víctor, el hermano de Irénée. Y ni hablemos de la detonación masiva de 1890. O sea, era literalmente vivir sobre una bomba de tiempo. Sí, ya ver, para entender el porqué de esta letalidad hay que ver la química de la época. Para los que no somos científicos, fabricar pólvora negra no era nomás mezclar polvitos mágicos. Obvio no. Implicaba moler y mezclar carbón, azufre y salitre de una manera intensamente física.
Y la competencia era inestable porque básicamente mezclaban ingredientes a lo bruto. Sin medida. Exacto. No sabían balancear la humedad ni controlar el tamaño del grano. Entonces, cualquier exceso de fricción en los molinos, cualquier aumento de temperatura o, fíjate, una simple chispa estática, Adiós. volaba la cuadra entera. No existía margen de error. Y por eso este carnal impone reglas que hoy sonarían a paranoia clínica. O sea, a los obreros se les prohibía terminantemente usar zapatos con clavos en las suelas para no generar chispas al caminar sobre las piedras. Sí, medidas extremas. Pero fíjate en la táctica psicológica que usaron, esta famosa regla francesa. Irineo y su familia construyeron su residencia exactamente al lado de la fábrica. Sí, a escasos metros de los molinos de pólvora, ahí en la misma colina. Y era una estrategia de paternalismo corporativo extremo. Ajá. Buscaban enviar un mensaje clarísimo a sus inversores y trabajadores tipo, confiamos tanto en nuestra precisión química y en nuestros métodos que arriesgamos nuestra propia vida y la de nuestros hijos viviendo aquí. Paternalismo mis narices, o sea, hay que estar verdaderamente trastornado para pensar que vivir junto a un volcán a punto de estallar es una táctica de marketing brillante. Se mamó. Pero bueno, la apuesta les funciona. Dominan la ciencia de las explosiones, monopolizan el mercado y pues se hacen obscenamente ricos. Sí, totalmente. Y claro, digo, si una corporación ya perfeccionó el arte de volar cosas en pedazos, el siguiente paso lógico del manual corporativo es financiar guerras globales, ¿no? Es la evolución natural de ese modelo de negocio, claro. Pasaron de vender pólvora a cazadores locales a convertirse, básicamente, en el arsenal oficial de Estados Unidos. Proveedores de la muerte. Exacto. Proveían explosivos para la guerra de 1812, lucraron enormemente durante la guerra civil, vendieron toneladas para dinamitar montañas durante la fiebre del oro, pero el verdadero salto, la transformación en este leviatán financiero, ocurre en la Primera Guerra Mundial. Uy, sí. Producían casi el 40% de la pólvora utilizada por los aliados. Y fíjate, sus ganancias anuales pasaron de $5 millones a más de $60 millones. Un salto de 5 a 60 millones de dólares, lucrando, o sea, literalmente lucrando con el exterminio de una generación entera en las trincheras europeas. ¡Qué negocio tan redondo! Así es. De hecho, terminando la guerra, el Senado arma este famoso Comité Nye para investigarlos, y ahí es donde se ganan este título de los mercaderes de la muerte. Un título que estaba fundamentado en la documentación financiera de la época. Mostraba cómo estas corporaciones se beneficiaban directamente de prolongar los conflictos. Sin embargo, el análisis histórico se vuelve mucho más oscuro en el periodo de entreguerras. A ver. Hay un estudio académico exhaustivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, liderado por Nathan Feldman, que desmenuza las relaciones internacionales de la compañía en los años 20 y 30. Ah, ya sé para dónde vas. Entramos a las ligas mayores de la bajeza corporativa, el chismecito nazi. Así es. Los documentos universitarios revelan que Irénée Dupont, el descendiente directo y presidente de la compañía en los años 20, era un simpatizante declarado de las teorías de superioridad racial. ¿La eugenesia? Sí, y un gran admirador del ascenso político de Adolf Hitler. Y lo verdaderamente crítico aquí es que esta afinidad ideológica permeó la estrategia corporativa. O sea, no era solo su opinión personal. No. Dupont formó y mantuvo alianzas profundas de intercambio tecnológico y de patentes con el cartel químico alemán IG Farben. A ver, pausa para dimensionar esto. IG Farben. Estamos hablando del mismo cartel químico que operaba plantas industriales dentro del campo de concentración de Auschwitz usando mano de obra esclava, ¿verdad? El mismo. La misma corporación monstruosa que fabricaba el gas Zyklon B para las cámaras de gas. Exactamente esa misma entidad. Y lo que la investigación detalla es que, pues la cúpula de DuPont no cortó lazos cuando las intenciones bélicas y raciales del Tercer Reich se hicieron más que evidentes. No me jodas. De hecho, mantuvieron sus vínculos comerciales y la transferencia de tecnología de vanguardia incluso después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Madres. La relación solo se fracturó a finales de 1943, y únicamente porque el gobierno gringo intervino y confiscó legalmente esos activos bajo las leyes de guerra. Claro, a la fuerza. El estudio concluye que esta colaboración no era pura frialdad financiera. Estaba cimentada en una genuina afinidad ideológica de su liderazgo. ¿Qué nivel de ceguera y de podredumbre? O sea, a ver si entiendo.
Mientras Europa se convertía en un matadero intentando frenar al fascismo, a estos vatos en la junta directiva les importaba más proteger sus patentes y colaborar con criminales de guerra. Tal cual. Es que resulta vomitivo, la verdad. Están lucrando a dos bandas y pasándole tecnología al bando que orquestaba el Holocausto. Está cabrón. Pero, claro, tener ese nivel de relaciones públicas es insostenible en plena guerra. Era un desastre de imagen. Cuando todo esto sale a la luz, necesitan limpiar su imagen con urgencia. Y la forma que encuentran, fíjate nada más, para dejar de parecer villanos, es construir la máquina de aniquilación más grande de la historia. Y aquí entramos al Proyecto Manhattan. En 1942, el gobierno se da cuenta de que la bomba atómica es teóricamente factible, pero necesitan un milagro de ingeniería industrial, producir plutonio a gran escala. Ajá. El general Leslie Groves va con DuPont y les ruega que asuman el diseño, la construcción y operación de la gigantesca planta de Hanford, en Washington. Y ellos se hacen del rogar al principio, ¿no? Al principio, la directiva rechaza la oferta. Saben que es un riesgo tecnológico enorme y les aterra que los vuelvan a tachar de mercaderes de la muerte. Pero finalmente aceptan y ejecutan una maniobra de relaciones públicas maestra. La del contrato. Firman el contrato estipulando que su ganancia por todo el proyecto de la bomba sería de $1. Un maldito dólar. Y la leyenda cuenta que hasta devolvieron 33 centavos al tesoro porque terminaron antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Sí, una locura. Todo para lavarse la cara y decirle a los periódicos, ¡ay, vean nuestro sacrificio patriótico! Pero a ver, aquí hay que hacer una pausa, porque el nivel de peligro de manejar energía nuclear hace que, la pólvora del Brandywine parezca plastilina. Definitivamente. A ver, explícanos, para los que reprobamos química en la prepa, ¿qué significa exactamente construir una planta de separación de plutonio en los años 40? Pues mira, en términos muy simples, significaba manipular el veneno más antinatural de la historia humana a ciegas. ¡Wow! En el reactor de Hanford, tomaban cilindros de uranio que ya habían sido irradiados y tenían que disolverlos en ácido nítrico hirviente para separar químicamente unos cuantos gramos de plutonio. Y eso te mata nomás de verlo. Sí, este material era tan radiactivamente letal que un ser humano expuesto directamente moriría en minutos. Entonces, DuPont tuvo que inventar procesos químicos que funcionaran íntegramente a control remoto. Tecnología de punta para la época. Usando brazos robóticos súper primitivos detrás de muros de concreto de alta densidad de varios metros de grosor. Básicamente era alquimia industrial a control remoto. Y aquí es donde la dualidad esquizofrénica de esta corporación te deja sin palabras. Porque para lograr esto, construyen prácticamente ciudades enteras en medio del desierto para albergar a los trabajadores. E instauran la cultura de seguridad industrial más obsesiva que el mundo había visto. O sea, monitoreaban cada paso, cada escalera, se aseguraban de que el obrero no se cortara un dedo, no se tropezara y, obviamente, que no recibiera una dosis de radiación. Y fue un éxito estadístico impresionante, ¿eh? La tasa de accidentes laborales en Hanford fue una fracción mínima del promedio nacional. Su obsesión por proteger la integridad física de sus empleados allá adentro fue absoluta. Y esa es la hipocresía que me hierve la sangre. O sea, cuidan al trabajador con una lupa. Le ponen casco, guantes, medidores para que regrese sano a cenar a su casa. Y todo ese esfuerzo colosal es para extraer el núcleo radiactivo que se usaría en la bomba de Nagasaki. Sí, la misma bomba. Desintegrando a decenas de miles de civiles en una fracción de segundo. Entonces, fíjate, cuidaban la salud local para exportar el apocalipsis al otro lado del Pacífico. ¡Qué locura! Es la definición misma de la paradoja del complejo militar industrial. Pero el final de la guerra trajo un nuevo desafío. Ahora que vendemos. Exacto. Una vez firmado el armisticio, esa inmensa maquinaria química necesitaba un nuevo propósito. No había un mercado civil para plutonio. Tenían que pivotar su dominio sobre estas moléculas hacia el consumidor promedio. Y así es como nace la era del plástico. Claro, el boom de la posguerra. Dejan de fabricar la muerte a gran escala y se meten a la cocina de nuestras casas. Así es. Llega el nylon para las medias, el Kevlar de los chalecos antibalas y la joya de la corona de la comodidad occidental, el teflón. El famoso teflón. Ese sartén milagroso donde el huevo del desayuno resbala sin pegarse. Suena que por fin, usaron la ciencia para el bien, pero la realidad detrás de esto
Es uno de los horrores corporativos más silenciosos y letales de nuestra época. Sí, parecía la validación de su eslogan: mejores cosas para una vida mejor a través de la química. Sin embargo, el desarrollo del teflón oculta un encubrimiento tóxico masivo. Tenemos que enfocarnos en su planta de Washington Works, en Parkersburg, West Virginia. El epicentro del desastre. Para lograr que el teflón tuviera esa propiedad antiadherente, requerían un agente químico sintético, específicamente el PFOA, que comúnmente conocemos como C8. A ver, explícanos bien el mecanismo de esta madre. Porque a diferencia de la pólvora que te vuela la cabeza al instante, el C8 opera como un asesino silencioso, ¿no? Completamente. El C8 es lo que los científicos llaman un químico eterno. ¿Forever chemical? Exacto. En términos mundanos, los enlaces químicos entre sus átomos de carbono y flúor son tan fuertes que la naturaleza simplemente no sabe cómo descomponerlos. Es indestructible. ¡Ay, cabrón! Entonces, cuando esta sustancia entra en un ecosistema o en la sangre humana, no se metaboliza, no se suda, no se expulsa. Simplemente se acumula y se acumula. Y estos tipos lo tiraban a la basura, literal. Durante décadas, la planta de West Virginia desechó miles de toneladas de C8 directamente en los ríos locales, en vertederos al aire libre y por las chimeneas. Las crónicas de lo que pasó en Parkersburg, te juro, parecen salidas de una novela de terror. Los granjeros de la zona empezaron a ver cómo su ganado enloquecía. Sí, los testimonios son durísimos. Vacas y venados se volvían agresivos, tropezaban, echaban espuma por la boca. Y al morir, hay un detalle que te hiela la sangre. Los ojos de los animales desarrollaban un color azul eléctrico completamente antinatural. Sí, la devastación ecológica fue absoluta. Pero el daño humano fue mucho peor. Los empleados que trabajaban en las líneas de teflón absorbieron dosis masivas. Uf. Hay registros médicos crudos de una empleada que operó en la planta durante su embarazo. El resultado fue un bebé que nació con deformaciones faciales severas, presentando un solo orificio nasal y un ojo deformado. ¡Madres! ¡Qué horror! La exposición al C8 desencadenó una ola de cáncer de riñón, cáncer testicular y enfermedades de la tiroides en todo ese valle. Está de la chingada. Y el punto de ebullición de esta tragedia, o sea, lo que realmente expone la mentalidad de estos ejecutivos, es que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ah, sí, por supuesto. No fue un accidente por ignorancia técnica tipo, ¡ay, no sabíamos! No, los procesos legales después lo demostraron. Los memorándums internos revelaron que los propios científicos de la corporación tenían pleno conocimiento de la toxicidad letal del C8 desde los años 60. Desde los 60, fíjate. Sí. Y para los 80 ya habían confirmado los graves daños en animales de laboratorio y en los órganos de sus propios empleados. Y aunque la ley exigía reportar esto a las autoridades de salud, pues decidieron archivar los estudios. Callaron la boca durante 40 años. Envenenaron el agua de miles de familias para no afectar las ventas globales de sartenes. O sea, por unos malditos sartenes. Y recubrimiento, sí. Y cuando por fin se destapa el escándalo y la EPA entreviene, la consecuencia es un chiste de mal gusto. Les clavan una multa administrativa de $10 millones. O sea, para una corporación que factura miles de millones, 10 millones es el cambio que traen en los cojines del sillón. Es nada. Es indignante. Y surge la pregunta obligada. ¿Dónde quedó su tan presumida cultura de seguridad? O sea, ¿la seguridad solo aplica cuando no interfiere con las ventas globales? Esa es precisamente la fractura en su mitología corporativa. La seguridad industrial existía para proteger la infraestructura y asegurar la producción, no para proteger a la gente de afuera. Una farsa total. Y ahora, cualquiera podría argumentar, bueno, eso fue el siglo XX, las cosas ya cambiaron. Pero para desmantelar esa idea de que es historia antigua, tenemos que saltar un evento reciente, donde esa supuesta cultura de seguridad volvió a fallar de la forma más estúpida posible. Exacto. El caso de 2014. Noviembre de 2014. En la planta de Laporte, Texas. Y aquí es donde la inteligencia de ingeniería se rinde ante la negligencia contable más imbécil del mundo. Fíjate en la cadena de errores. La planta fabricaba la Nate, un insecticida. Durante un frente frío inusual en Houston, el agua dentro de una red de tuberías se mezcló con los químicos. Y por el frío, esta mezcla formó lo que llamamos un hidrato, bloqueando la tubería. A ver, aterriza ese concepto. ¿Por qué es tan peligroso un hidrato en este contexto? Haz de cuenta una manguera de jardín por la que fluye agua a alta presión, y la doblas por la mitad. El agua se detiene, pero la presión sigue acumulándose. Ajá.
Un hidrato es básicamente un tapón de hielo venenoso que bloquea el flujo. Y el químico atrapado ahí era metilmercaptano, un gas altamente tóxico que te asfixia en segundos. Y ante una tubería a punto de reventar con gas letal obstruida por un tapón de hielo, ¿cuál es la brillante solución técnica de estos genios de la química? Es increíble. Le echan agua caliente. Literalmente rocían la tubería con agua caliente intentando derretir el tapón. Y claro, el tapón se derrite de golpe y la presión se dispara a niveles críticos. Lo que sigue es una falla sistémica. En otra área, 2 trabajadores ven que la presión sube. Como llevaban meses con problemas rutinarios en un incinerador y siguiendo órdenes normales, deciden abrir unas válvulas de drenaje. Porque nadie les avisó del tapón derretido. Nadie les avisó. Creyendo que iban a drenar líquido normal, abren las válvulas. Y al girar esas válvulas, liberan instantáneamente 24,000 libras de metilmercaptano directamente al interior de un edificio cerrado. 24,000 libras de veneno. Una cantidad brutal. Y aquí viene el detalle que me saca de mis casillas, te lo juro. El lugar se inunda de gas letal y resulta que los ventiladores de extracción del techo llevaban un maldito mes descompuestos. Sí, un mes. Había una orden de mantenimiento clasificada como urgente, acumulando polvo, porque alguien decidió no autorizar la reparación. ¿Qué nivel de idiotez? Te vendes como el estándar de oro en seguridad y tienes tus ventiladores urgentes rotos por un mes. Se mamaron. Y el desenlace es trágico. El gas llena el recinto, un operario logra pedir auxilio por radio antes de colapsar. En respuesta, 4 de sus compañeros, guiados por la adrenalina y sin equipo de respiración, entran corriendo a la nube tóxica para salvarlo. Y la tragedia se vuelve insoportable porque 2 de esos trabajadores que entraron eran hermanos. Sí, los hermanos. Murieron juntos, asfixiados en los pasillos intentando salvar a su amigo. 4 muertos en total, por una tubería mal aislada y un ventilador descompuesto. Es la destrucción absoluta de su mito. Empezaron presumiendo que el dueño dormía junto a la pólvora y terminaron matando a 4 personas por ahorrarse el arreglo de unos ventiladores. Es el colapso final del paternalismo científico reemplazado por pura apatía administrativa, ¿no? De verdad se me bajó el efecto del tequila con todo este coraje. Hemos desmenuzado más de 2 siglos de historia corporativa y el panorama final es muy oscuro. Vamos cerrando el análisis. Si tomamos perspectiva, pues la dualidad de esta corporación define nuestro progreso. Inventaron el Kevlar y el Mylar que permitieron que las misiones Apolo pisaran la Luna. Crearon los polímeros sintéticos, la base material de la civilización moderna y de mucha tecnología médica. Sí, claro. Nos dieron las cuerdas de las guitarras, nos llevaron al espacio y nos vendieron sartenes milagrosos. Pero el costo colateral ha sido de una brutalidad incalculable. Definitivamente. A cambio de eso, les entregamos ecosistemas destruidos por químicos eternos que ahora flotan en nuestra sangre, trabajadores reventados por explosiones, obreros asfixiados en Texas y la infraestructura para pulverizar ciudades. Es un precio manchado de sangre. Resume la paradoja de la revolución química. Demuestra la capacidad de crear magia material, pero siempre con una arrogancia corporativa que ignora las consecuencias. Y eso me lleva a un pensamiento final para dejar resonando. Fíjate, si casi toda la comodidad de nuestra vida moderna, desde la ropa que no se arruga hasta el sartén donde desayunas, está construida sobre cimientos de explosivos militares, pactos con nazis y encubrimientos tóxicos, ¿es posible tener progreso humano sin tener que pactar con los mercaderes de la muerte? Es el gran dilema moral de nuestra economía actual. La innovación exige destrucción. Ahí queda la reflexión para que la mastiquen. El expediente histórico de esta corporación no es una sala de juntas limpia, es un lodazal radioactivo. Hasta la próxima inmersión. Nos escuchamos luego.